contarle con el tema de la historia de nuestra comunidad. Estamos nosotros como comunidad Millaín Curicán, que es la que actualmente le están haciendo la nota. Nosotros estamos aproximadamente desde el año 1890 ya en forma de comunidad, porque nuestro pueblo y nuestra comunidad entre el 82 y el 83, 1882-1883, ¿no? Y más precisamente en el mismo Cabiahue, donde hoy se encuentra una villa, ¿no? En ese lugar hubo un enfrentamiento y hubo una gran matanza de nuestra gente. Y de esta manera que nos fueron dispersando y nos fueron dejando en distintas partes de la cordillera, en distintos lugares. Y muchos otros sirvieron para llevar a las mujeres y los niños al escondite. Entonces de esta manera, cuando vuelven, se forman las comunidades. Las comunidades se fueron formando de esta manera porque muchos papás se enfrentaron al ejército y no vuelven. Y al no volver, otros sirvieron para llevar las mujeres y los niños al escondite. Entonces cuando no vuelven esos papás, esa persona que llevó a los niños al refugio, a esconderlo, llevó a la mamá, después queda como un gran papá porque es el mal llamado cacique después, ¿no? Digo mal llamado porque dentro del vocabulario mapuche se le dice lonco a la autoridad que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad. La palabra cacique viene de la palabra indio, ¿no? Que cuando Colón llega perdido a América creía haber llegado a la India, y nosotros también hemos caído en ese vocablo, y después fue como muy despectivo hacia nosotros, ¿no? Y nosotros nos llamamos mapuche. Y al llamarlo mapuche, dentro de lo que es el vocabulario, queda el mal llamado cacique como lonco. Lonco significa cabeza, guía, orientador, ¿no? Y con ese término queda las personas que hoy día tenemos nosotros dentro de la comunidad como un intendente, que él tiene el acceso para llegar a los gobernantes, ¿no es cierto?, hoy día en la actualidad. Entonces nosotros, desde el año 1890, la comunidad Millaín Curicán ya está formada como comunidad. En el año 1914 se le hace un reconocimiento de territorio. En el año 1930 se reconoce el territorio en general de la fracción, y recién en el año 2002 pudimos obtener la titularidad de nuestra tierra para que tengamos la escritura de propiedad en forma de comunidad. Esto fue con grandes luchas, siempre el pueblo de pie, luchando, haciendo los reclamos correspondientes, y de esta manera pudimos lograr en la provincia del Neuquén la titularidad de nuestro espacio territorial. No es así con toda la comunidad todavía. Hay muchas comunidades en la provincia del Neuquén que todavía se encuentran sin la escritura. Seguimos siendo ocupacional, y nosotros, cuando hacemos los reclamos de territorio, hacemos los reclamos ancestrales de ocupación que tuvo nuestro pueblo. De hecho, seguimos estando ahí, a veces hasta nos atraviesan un alambre. Y seguimos nosotros estando haciendo la ocupación para mantener nuestro derecho territorial.
son todas estas luchas que nosotros llevamos como pueblo, y dentro de lo que es la organización del Lonco y su comitiva, hoy día le llamamos comitiva porque estamos registrados ante el gobierno provincial y nacional con una personería jurídica y un estatuto que rige dentro de la comunidad, que justamente lo lidera el Lonco. Y entre esos están todos los miembros de una comisión, que son 9, entre un huerquén, un inalonco, los revisadores de cuenta y el tesorero. Y esas son la comisión que lleva el Lonco, que acompañan al Lonco, digamos, en su función. A eso se suman los conocimientos de nuestros mayores, que en el castellano podrían llamarle consejo de ancianos, o nosotros le llamamos kimchi. Kimchi son aquellas personas que nos transmiten, digamos, los conocimientos, la sabiduría, el comportamiento ante una naturaleza, el equilibrio, la espiritualidad, y así sucesivamente muchas cosas que nosotros vivimos, que es diferente a lo de la ciudad. En muchos casos nosotros nos llamaron analfabetos, y yo no tengo bien en claro cuál es el término o qué significado tiene la palabra analfabeto. Porque nosotros, antes de que Colón llegara perdido a América, ya teníamos una familia y teníamos un proyecto. Teníamos una comunicación. Había un trabajo. ¿Y qué trabajo? Porque luego después, en lo arqueológico, en los seguimientos de historia, se han encontrado trabajos importantísimos que han hecho nuestra gente. Entonces no entiendo todavía cuál es la finalidad de la palabra analfabeto. Si bien hemos sido analfabetos al conocimiento de lo que llegaron, que es el castellanismo. Pero si nosotros lo miráramos del otro lado, pasarían a ser analfabetos también a nuestro conocimiento. Entonces, ahí me queda la duda del significado de la palabra analfabeto. Si bien yo no supe leer el idioma castellano, pero sí tenía mi propio idioma y mi propia escritura, que es justamente lo que hoy todavía muestro, sin saber leer nuestra gente, sin saber leer nuestros mayores lo que es el castellanismo. Ellos siguen elaborando y nos siguen aconsejando y nos siguen diciendo que tal cosa significa tal cosa. Y creo que si yo lo bajo al castellano, tampoco me lo saben leer. Entonces, han sido dos culturas diferentes las que se han encontrado. Y en algunos casos las que vinieron con las armas o más fuerte, usurpando, quitando espacio de diferentes maneras. En las religiones, en lo que le llaman educación, que para mí no es educación, es formación, que es diferente. Una cosa es la formación y otra cosa para mí es la educación. La educación es la que se empieza por casa y la formación es la que se hace en la escuela, para graduarse, para tener un título, etc. Acción. Bien, entonces seguimos. Sí, por ahí. No, en algunos casos la pregunta fuera de cámara decía está lleno de bronca. Creo que no es bronca, es un recordatorio de todo lo que nosotros vivimos y fue real.
es una realidad que vivió nuestro pueblo. Después de la mal llamada conquista del desierto, entraron la otra conquista, que es la parte de la conquista religiosa, la parte de la conquista de las enseñanzas, el sometimiento al castellanismo y dejar de lado el tema del idioma mapuche. Nos prohibían hablar. Mi mamá cuenta que lo dejaban acollarado de la trenza, plantón abajo de la campana para que hablaran castellano y no mapuche. O sea, son cosas que fue real, que vivimos nosotros, que la pasamos nosotros y que se sintió mucho dentro de nuestro pueblo. La discriminación, todo este tipo de cosas, de malos tiempos que nosotros hemos vivido. Por ahí hay libros que cuentan parte de la historia, pero la cuentan no real, sino contada por otras personas y quizá un poco desviada. Y yo siempre aconsejo a la gente que quiera vivir, que quiera presenciar, que quiera compartir, que se acerquen a las comunidades y vean la vida real que vive nuestro pueblo, ¿no? Muchos todavía, en algunos casos han llegado gente a preguntarme a dónde viven los indios, como creyendo de que todavía estamos con las plumas, con la lanza, con la flecha, y no es así. Somos seres humanos como cualquier otro, con una vida diferente quizá, compartiendo y viviendo con la naturaleza misma y distanciado a veces del poblado. Entonces, todas estas cosas creo que es parte de la historia de nuestro pueblo. Yo no lo estoy diciendo que tengo bronca o que hay bronca. Lo estoy contando porque lo hemos vivido. Hemos pasado tiempos muy difíciles, con solo decirle que todavía todas las comunidades mapuches todavía no tienen todas las escrituras. Y ya pasaron muchos años de que nosotros estamos conviviendo con una sociedad dentro de una sociedad. Entonces son reclamos justos para mí que hace nuestro pueblo ante la sociedad. Y hoy, estando dentro de una sociedad, tenemos un derecho como cualquier argentino, dentro de las leyes constitucionales, para nuestro reclamo. A veces somos escuchados y a veces no somos escuchados. Entonces, por eso es importante decir lo que uno siente, lo que uno vive como historia o lo que uno vivió junto a sus abuelos y a sus padres. Gracias a Dios tengo a mis padres todavía en vida, que me pueden contar cosas todavía. Mis abuelos hace muy poco tiempo que se fue, harán 6 años. Y todo esto son historias que nosotros fuimos mamando desde chicos, ¿no? Hoy, en la actualidad, después de largas luchas del pueblo, con muchas luchas, autoconvocados, se han hecho grandes parlamentos, tanto del lado argentino como del lado chileno, se fueron uniendo nuestro pueblo y nos fuimos proyectando también. Y de esta manera nosotros fuimos logrando la interculturalidad. Poco a poco se va logrando la interculturalidad, ¿no? Por ahí tenemos escuelas netamente mapuche, y digo netamente mapuche porque las escuelas están enclavadas dentro de lo que es la comunidad, y a donde está la comunidad a veces hay gente no mapuche a su alrededor, y a veces está solamente la comunidad, son todos mapuche, y por eso pasan a ser netamente mapuche. Y también tenemos escuela mixta, donde hay chicos no mapuche, donde hay chicos mapuche, y a eso se han sumado los maestros idóneos en cada escuela para acompañar
la enseñanza de nuestros mayores y el idioma, enseñarlo a que no se pierda, ¿no? En eso las comunidades hoy día se han organizado muchos más, basados a las distintas leyes. Nosotros también fuimos haciendo nuestros reclamos. Por ejemplo, han pasado muchísimos años en que nosotros muy pocas veces teníamos decisiones o derecho a reclamo, porque la ley de la época de Perón decía tener un trato pacífico con los indios. Entonces no nos servía para nada. No era favorable la ley nacional hacia nosotros. Y esas mismas leyes eran aplicadas en las distintas provincias del país. Luego de la reforma constitucional nosotros pudimos cambiar ese artículo de ley, acompañado por algunos diputados que nos hicieron compañía, aceptaron nuestra lucha, aceptaron nuestra propuesta. Pudimos cambiar un artículo de ley y hoy día dicen mantener la cultura étnica de los pueblos originarios, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esos artículos de ley, nosotros también nos vamos basando a los reclamos de nuestros derechos. Hoy en la actualidad podríamos hablar de una interculturalidad porque, bueno, como decía hace un rato, las escuelas en algunos casos son mixtas. Y nosotros acá, más precisamente en la comunidad Millán Currical, por ejemplo, que hace más o menos 25 años que empieza a construir Cabiahue, estamos más cerca de un poblado. Y ya nuestros hijos, nuestros niños, comparten una escuela primaria y secundaria con un gran porcentaje mapuche. Entonces ahí ya cambia. Por ejemplo, nosotros hoy nos vemos, por ejemplo, así a simple vista, la discriminación, suponer. Hoy podemos compartir, podemos convivir con los no mapuche, podemos charlar y hay una interculturalidad, hay un intercambio de pensamiento, hay un intercambio también de proyectos en algunos casos. La gente que se dedica a la política social, en algunos casos vienen y nos consultan, y anteriormente no era lo mismo. Entonces hoy podemos hablar. No es que haya odio, no tenemos odio. Todo lo contrario, creo que todos los que somos argentinos, todos los que vivimos en un país como Argentina, tiene derecho a reclamo viviendo en un país democrático, en una sociedad democrática. Y hoy nosotros somos parte de esa sociedad argentina y tenemos derecho tanto a una educación, tanto a la salud, tanto a muchos reclamos que por derecho o por ancestral que somos, tenemos derecho a estos reclamos. Quiero agradecer a Canal 8, a don Pedro y a toda la teleaudiencia por ahí don Pedro me dice que estoy muy serio, que no sonrío. A veces me hace poner serio la cara. Quiero agradecer a don Pedro, a la teleaudiencia de Canal 8,
por este reportaje. Espero que sirva para que se informe. Espero que aquel que vea este reportaje lo interprete. Y saludar a todas las comunidades mapuche y no mapuche que pertenecemos a un pueblo originario, y que continuemos en forma comunitaria, unida, mancomunada, la lucha por nuestros derechos. Un abrazo grande a todos y bueno, desearle a que tengan un buen año y seguramente en alguna otra oportunidad o en algún otro momento nos volvamos a encontrar. Vaya bailando, patrona, vaya bailando. Bueno, este instrumento se llama chuchuca. Este instrumento fue elaborado más o menos casi en la época de la mal llamada conquista del desierto, porque este instrumento sirvió justamente para comunicarnos. En la época del ejército, por ahí venían las cornetas, que eran los toques de Diana, y nosotros utilizamos un cuerno que se llama culcuy, y después lo ampliamos para que tenga mayor sonido y eco en las montañas. Entonces hace el mugido del huemul. Entonces era para un silbido de ataque o para un silbido de encuentro. Entonces sonaba como el culcuy, por ejemplo, el huemul, por ejemplo. ¿Vio? Entonces, con eso depende de los sonidos, depende de los silbidos. Era un silbido de encuentro o un silbido de ataque. Y por ese motivo nosotros no nos identificaban tan fácil, porque les llamaba la atención que era como un relincho o algo, ¿no? Entonces después queda acompañando a otro instrumento mapuche que también es sagrado y queda para las danzas mapuche, ¿no? Y en algunas danzas van a ser más o menos esto que suena acá, que es alguna de las danzas mapuche, ¿no? Es aire y hay que hacerlo hablar con los labios, ¿sí? Esto si usted lo sopla nada más, no suena, ¿vio? No suena. Entonces tiene que hacerlo hablar con los labios y ahí le da un poco la melodía para que sea una danza. Esto se llama pulún, por ejemplo. Bien, como le explicaba, esto es una chuchuca, pero esto está en miniatura, es chiquitita esta. Y esto está elaborado con un asta de buey en la punta y una caña de coligüe o de tara que tienen aproximación entre 3-4 metros de largo para que tenga mayor sonido, ¿no? Y esto es chiquito porque bueno, yo con esto dicto clases o charlas a veces para niños o para la gente que lo requiera. Entonces lo hice así chiquitito para transportarlo fácilmente, ¿no? Y esto en lo real tiene aproximadamente 3 metros o 4 metros de largo.
y ahí acompañas a la danza, digamos, de las distintas variedades de danza que tiene, por ejemplo, la cultura mapuche. Bueno, por ahí se desafina porque en la caña adentro se le pone agua, se lo humedece bien para que tenga un buen sonido. Y esto por ahí desafina porque no es la caña autóctona, digamos, y es muy cortita. Entonces por ahí desafina porque esto tiene que estar húmedo para tener mejor sonido. Este instrumento, por ejemplo, tiene 3, 4 o a veces un solo agujerito acá de frente, ¿no es cierto? Y esto se llama pifilca. La pifilca también fue elaborado más o menos en la misma época, porque esto asimila un poquito los silbidos de aves, ¿no? Y sirvió para tener a los chicos en el escondite en silencio. Entonces, para engañarlos, por ahí hacen los silbidos de aves también. ¿Vio? Entonces, todo este tipo de instrumentos fueron elaborándose de esa manera y luego después quedan dentro de lo que es la música o la melodía del cántico mapuche. ¿Mm?